Bueno, Dios les continúe bendiciendo, que la paz de Dios, el amor de Jesucristo, la fuerza, el poder del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Para nosotros es un gozo, un privilegio y sobre todo una gran responsabilidad poder compartir en este su canal a través de YouTube una enseñanza más. Recordando que en nuestro último tema hablamos acerca de identidad cristiana. Y vamos a seguir esta secuencia, vamos a continuar pues hablando con ustedes bajo ese mismo tema, pero otro tópico. El tópico de hoy es, óigame bien, el llamado. Porque dentro de lo que cabe identidad cristiana, tenemos que tocar 4 cosas que hablamos en la primera fase. En la primera fase nos basamos en el libro del Evangelio de Jesucristo según Marcos capítulo 3, versículo 11, y o verso 13 en adelante. Vamos a darle lectura en esta preciosa hora. Quien les habla acá, su hermano José Gregorio Guevara, director del Ministerio Evangelístico Internacional Un Toque de Unción, bajo la cobertura de nuestro amado pastor Félix Rangel y de la iglesia evangélica El Cristo Vivo, una iglesia que nació para conquistar. Así que vamos a la Biblia. Capítulo 3, verso 13 del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Así comenzamos la vez pasada nuestro tema identidad cristiana. Y hay 4 conceptos los cuales vamos a ir desglosando con el paso de los tiempos. Número 1, el llamado. Dice la Biblia claramente: llamó así a quienes, a los que él quiso. Número 2, tenemos que ver con estabilidad. Dice que estableció a 12. Y luego dice que los autorizó para sanar enfermedades, echar fuera demonios. Y después dice a Pedro, Jacobo y a Juan, a quienes apellidó Boanerges, esto es apellidar, es decir, darle crédito o herencia a alguien. Son los 4 tópicos que nos toca desglosar. Hoy vamos a hablar acerca del llamado. ¿Qué es el llamado para usted y para mí? El llamado es una fusión, óigame, donde conjugan 2 cosas. Número 1, el llamado de parte de Dios, y número 2, la respuesta del ser humano. Es decir, Dios llama, pero si el ser humano no responde positivamente al llamado de Dios, en vano es el llamado. Así que lo que debemos de tener como premura en este tema del llamado es que hay una fusión, es decir, 2 elementos juegan un papel preponderante en lo que es la materialización del llamado. Y es que Dios llama, y número 2, Dios llama, y número 2, usted responde. Así que, amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de este tema, el llamado de Dios. Vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 10 y 11. Nos vamos a encontrar con un hombre llamado Moisés. La transliteración del nombre Moisés al castellano, del hebreo al castellano, es salvado de las aguas. Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés, un hombre que antes que naciera, un edicto de muerte se había firmado contra él. La Biblia dice que se había levantado un faraón que no conocía a José ni al Dios de José, y esto trajo como consecuencia que oprimiera al pueblo, de tal manera que dijo: nada, los hebreos me son una amenaza y debo detener su proliferación. Y escribió un edicto este faraón que decía: todo primogénito que abriera matriz de las hebreas debía morir.
y Moisés estaba en el período de la gestación, es decir, se estaba gestando en el vientre de la madre. Amados en el Señor, antes que Moisés naciera, ya Satanás lo quería detener. Yo voy a decirte algo en esta preciosa hora. Antes que usted y yo aceptemos el llamado de Dios, Satanás, el diablo, las tinieblas van a conjugar para tratar de detener ese llamado. Pero yo quiero decirte que hoy es tu momento. Hoy es el momento determinante para tu vida, para que aceptes el llamado de Dios. La Biblia dice, capítulo 3, versículo 11 o 10 y 11 del libro de Éxodo. Vamos a leerlo textualmente y dice a la letra: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora esto, óigame, Dios determinó, óigame, que Moisés sacara al pueblo de Israel de Egipto. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo subjugados, y Dios levanta al líder, al hombre, a Moisés, al quien Dios llama, y Moisés acepta. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, amado, aleluya, en el verso 10 y 11 de la manera siguiente: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es un momento determinante. Yo quiero decirte a ti, amado hermano y hermana que me estás escuchando, para ti, en este día, óigame, estamos pasando la crisis más terrible de la humanidad, aleluya, hasta el día de hoy. Una pandemia se ha proliferado por todas las naciones del mundo, óigame bien, pero Dios ha determinado hacerte un llamado a ti y a mí. ¿Para qué? Para que seamos hombres y mujeres que aceptemos el llamado de Dios y respondamos afirmativamente a ese llamado. Óigame, pero mire lo que dice el verso 11. Esto me da tristeza. Y me da tristeza porque en infinidades de tiempo me ha tocado escucharlo. Mire lo que respondió Moisés. Y Moisés respondió, óigame, ¿quién soy yo? Hay poder en la sangre de Cristo ahora. Óigame, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Óigame, esto me da un antecedente de falta de identidad. Lo primero que usted y yo debemos de tener para poder aceptar el llamado de Dios es identidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra identidad quiere decir conjunto de características que denotan en realidad quién soy. Repito, conjunto de características que denotan en realidad quién soy. Ahora, amado hermano, usted nunca podrá hacer lo que debe hacer sin que primero usted sepa quién es. La cuestión del llamado tiene que ver con la identidad que cada uno de nosotros tengamos. Moisés, aunque había sido salvado de las aguas, aunque había sido criado en el imperio egipcio, ¿sabe? No tenía identidad, estaba confuso. Y así hay decenas y decenas de personas dentro de nuestras iglesias evangélicas que han recibido el llamado de Dios, pero no hayan cómo responderle. ¿Y sabe por qué no hayan cómo responderle? Porque no tienen identidad, no saben sencillamente en realidad quiénes son. Hoy hay una falta de identidad dentro del pueblo de Dios. Es por eso que la iglesia, hermano, está como está. Número uno, necesitamos identidad. ¿Sabe? A mí me llama la atención lo que Pablo comienza a enseñarle a su hijo Timoteo. Óigame, capítulo 3 o segunda de Timoteo, y vamos a ir al capítulo 2. Yo quiero que usted busque conmigo allí en su Biblia, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, su hijo amado. Y vamos a ver algunas cosas que allí necesitamos referirle. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Mira lo primero que dice. Pablo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué se va a esforzar? En la gracia. ¿Sabe lo que significa la gracia según Strong?
perdón inmerecido. Óigame, hay montones de cristianos evangélicos que no tienen el concepto claro de la salvación y es por eso que no tienen identidad. Pero cuando usted y yo sabemos y entendemos que somos salvos única y exclusivamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una identidad de hijo. Y como tenemos una identidad de hijo, Pablo llega y llama a Timoteo y lo primero que le dice: tú pues, hijo mío, óigame, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Óigame, es necesario que hoy, más que nunca, pastores, evangelistas, líderes, profetas y apóstoles comiencen a enseñar la identidad del creyente. Porque vemos un pueblo, hermano, con falta de identidad. Vemos gente que cuando Dios los llama con un carácter de exclusividad, de que ocupen el lugar, no hayan cómo responder. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen identidad. Para que usted y yo aceptemos el llamado, necesitamos tener en claro quiénes somos. Óigame bien, la Biblia dice así. Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, lo primero que tú debes hacer es tener paternidad. Es decir, yo te voy a adoptar como mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo venía de un hogar disfuncional. Los padres de Timoteo, una era una judía practicante y el otro era un griego politeísta, es decir, amaba a muchos dioses el padre de Timoteo, y su madre era una fiel creyente, óigame bien, judía. Y esto traía como consecuencia que dentro del vientre de aquella madre se gestara alguien sin identidad. ¿Y sabe por qué? Porque los psicólogos dicen que dentro del vientre de la madre comienza a conceptuarse la identidad del ser humano. Así que en esta hora yo quiero decirte que usted y yo, amado en el Señor, necesitamos saber quiénes somos. Vamos a la Biblia rápidamente. Capítulo 2, verso 4 de Efesios. Dice: este Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros aún que muertos en pecado. Me llama la atención lo que dice aquí: por gracia soy salvo. Y la frase por gracia soy salvo está escrita entre paréntesis. Y el paréntesis es una acentuación de la escritura para resaltar lo que tú quieres decir allí. Pablo estaba enseñando que lo primero que debemos tener para que nosotros entendamos quiénes somos es la gracia, el perdón inmerecido, y luego aceptamos el llamado de Dios. Por eso fue que Moisés respondió: ¿y quién soy yo? En esta mañana, en esta hora, yo te invito a que respondas afirmativamente al llamado de Dios y no sigas divagando, no sigas, aleluya, mira, tratando de descubrir quién eres cuando Dios te ha posicionado. Dios te ha dicho que eres su hijo amado, que eres criatura hechura a su semejanza, y por lo tanto te ha puesto para que te enseñorees de los animales que están en el campo, de las aves que vuelan en el cielo y de los peces que están en la mar. Tú y yo somos llamados para ejercer autoridad. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Para mí es un placer poderle darle esta enseñanza. Y recuerde, en nuestro canal de YouTube vamos a continuar esta enseñanza. Usted nos puede buscar allí en YouTube como Ministerio Un Toque de Unción. Nuestras redes sociales: en Instagram, Evangelista José Guevara. Repito, en Instagram me encuentra como Evangelista José Guevara, todo en minúscula. Y a través de nuestro Facebook, todos los lunes, miércoles y viernes tenemos transmisión en vivo por nuestra cuenta en Facebook. Sí, señor. ¿Cuál es nuestra cuenta en Facebook? Bueno, Evangelista José G. Guevara. Allí abajo va a estar toda nuestra información para que usted nos contacte. Recuérdese, somos parte del Ministerio Evangelístico Un Toque de Unción, con sede en la ciudad de Cagua, Estado Aragua, Venezuela, bajo la cobertura de nuestro amado pastor Félix Rangel y la Iglesia Evangélica El Cristo Vivo. Dios me les bendiga y recuerde, Cristo viene ya.